Recurso de casación en materia civil, desafíos actuales y perspectivas comparadas entre Chile y España. Saludamos a las autoridades presentes, la coordinadora de este evento y también ejercerá la labor de moderadora, la ministra de la Corte Suprema, Delita Rabanales, a la ministra de la Corte Suprema, Jessica González, Mireya López, también al fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, al ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Meri, al magistrado del Tribunal Supremo Español, Rafael Toledano, al magistrado del Consejo de Estado de Colombia, Wilson Ramos, ministros y ministras de Corte de Apelaciones, jueces, relatores, académicos, también al profesor de la Universidad de Chile, Cristian Maturana Miquel. En nombre de la Corte Suprema, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, actividad que busca generar un espacio de reflexión en torno al rol, los desafíos y la función uniformadora del recurso de casación en nuestro sistema jurídico, así como contrastar esta experiencia con los avances y reformas de España. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Este encuentro se realiza en el marco de la pasantía que el magistrado toledano, como parte del programa anual de intercambio de la AYASAJ, orientado al fortalecimiento de buenas prácticas judiciales y la cooperación internacional. Aprovechamos también, como dijimos, saludar también al integrante de esta pasantía, el magistrado del Consejo de Estado de Colombia, Wilson Ramos. Quiero dejar con ustedes a la ministra de la Corte Suprema, Delita Rabanales, quien ejercerá la labor de moderadora de este conversatorio. Ministra, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Se escucha ahí, cierto? Sí. Bueno, bienvenido, un gusto tenerlo. Para mí es un agrado que hayan venido, porque este conversatorio surge de una idea de poder acercar el conocimiento del recurso de casación y compararlo con nuestro recurso de casación, el recurso de casación en España y el recurso de casación en Chile. Entonces doy inicio a este conversatorio de este recurso de casación en materia civil, desafíos actuales y perspectivas comparadas entre Chile y España. Este encuentro, como decía Julio, se realiza a propósito de la pasantía que desarrollan actualmente el señor Rafael Toledano, Cantero, y el señor Wilson Ramos Girón, en el marco de las iniciativas promovidas por la Asociación Internacional de Jurisdicciones Administrativas Supremas, la AYASAJ, instancia que busca el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la jurisdicción contencioso administrativa a nivel comparado. La AYASAJ fue fundada en 1983 en París, con el objetivo de fomentar la cooperación entre tribunales administrativos de distintos países, promoviendo el estudio del derecho público y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Actualmente cuenta con 62 miembros de todos los continentes. En 2008, la Corte Suprema de Chile se unió a la asociación y desde el 2013 forma parte de su Consejo Administrativo. En 2022 asumió la presidencia de la AYASAJ al ser designada como Corte Anfitriona del 15º Congreso que se desarrolló en 2025. En abril de este año se desarrolló el Congreso, el cual tuvo un balance altamente exitoso tras 3 jornadas de intenso trabajo que reunieron a representantes de jurisdicciones de todo el mundo para debatir los principales desafíos del derecho administrativo en un contexto global. Durante la Asamblea General se aprobaron informes, se realizaron nombramientos relevantes y se designó al Tribunal Supremo de España como el próximo anfitrión del Congreso 2028. Y por tanto, España asumió la presidencia de la asociación, reafirmando la proyección del trabajo internacional. El evento consolida un espacio fructífero de diálogo y colaboración, confirmando la importancia del intercambio internacional para enfrentar los desafíos contemporáneos y promover instituciones judiciales sólidas al servicio de la ciudadanía. De esta experiencia, reafirmamos que la cooperación internacional es un pilar fundamental para el desarrollo de instancias de encuentro, a través de las cuales se puede compartir experiencias, fortalecer el diálogo comparado y transmitir conocimiento jurídico especializado, aspectos esenciales para el perfeccionamiento de los sistemas de justicia y la comprensión común de los desafíos administrativos contemporáneos. Podemos destacar el programa de pasantías que facilita el intercambio directo de buenas prácticas entre magistrados de distintos países. Este año, dicho programa incluye la visita de destacados pasantes, que además vinieron de manera conjunta. El magistrado Wilson Ramos Girón del Consejo de Estado de Colombia y el magistrado Rafael Toledano Cantero del Tribunal Supremo de España. Su participación constituye un ejemplo concreto del valor formativo y colaborativo que la cooperación internacional aporta al quehacer judicial.
A propósito de este programa de pasantías, además, se pueden realizar otras actividades de suma relevancia que permiten aprovechar la experiencia y expertise de los visitantes. La realización de este conversatorio académico es una demostración de ello. Para enriquecer todavía más esta actividad y fomentar el intercambio de perspectivas respecto del recurso de casación en materia civil, tenemos además el honor de contar con la participación de uno de los abogados y académicos de más destacada trayectoria en el derecho procesal, el señor Cristian Maturana Mique. Para comenzar, presentaremos a nuestros expositores. El señor Rafael Toledano es licenciado en Derecho de la Universidad de Granada y ha sido profesor asociado de Derecho Penal en dicha institución. Cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito judicial europeo, siendo miembro de la Asociación Europea de Jueces Administrativos y colaborador en proyectos formativos de la Red Europea de Formación Judicial. Ingresó por oposición a las carreras judicial y fiscal en 1984. Ejerció como fiscal y posteriormente como magistrado especialista en lo contencioso administrativo, desempeñándose en distintas salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Desde el 2016 es magistrado del Tribunal Supremo Español. El profesor Cristian Maturana Mique es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y académico de Derecho Procesal durante más de 40 años en la misma facultad, donde también fue director del Departamento de Derecho Procesal. Ha ejercido ampliamente la profesión asesorando a instituciones públicas y privadas, destacando su rol como asesor jurídico. Ha integrado diversas comisiones ministeriales encargadas de la reforma procesal civil y es autor y coautor de relevantes obras y artículos en materia procesal, además de mantener una activa participación gremial. La modalidad del conversatorio comenzará exponiendo el magistrado Toledano, quien dispondrá de 15 minutos para su presentación, con más o menos margen, y luego el profesor Cristian Maturana contará con un tiempo similar para exponer su perspectiva. Finalizadas ambas intervenciones, se abrirá un espacio de preguntas que permitirá el diálogo y la profundización de los temas tratados. Con este formato buscamos favorecer un intercambio abierto, técnico y enriquecedor entre los expositores y el público. Y entonces le invitamos a don Rafael Toledano a iniciar su exposición. Muchísimas gracias, ministra Rabanales, querida Adelita, por esta invitación, este gran honor que supone participar. Perdón, pensaba que se me oía, pero bueno. No, está bien así. Bueno, tengo que usar el... cuando pasa, ya veremos. Pues muchas gracias, ministra Rabanales, querida Adelita, por esta invitación y por este gran honor que supone estar en este marco tan soberbio, para mí ya también muy querido, porque he estado, como ha explicado anteriormente, en el congreso que con tan magnífica organización se desarrolló en Chile, una gran organización a cargo de la Corte Suprema y de todas las personas en todos los niveles participaron en ella, y con este auditorio que, en fin, un auditorio muy selecto, además que me han acogido todos ustedes con tanto cariño y aprecio que realmente me siento como en casa. Todos los españoles nos sentimos como en casa cuando venimos a Chile, a Colombia y a todos los países de nuestra cultura. No me voy a extender más porque lo que nos trae aquí, yo creo que la ministra Rabanales pone muchas esperanzas en el modelo de recurso de casación español, que prácticamente es un recién nacido, no se sabe muy bien si prematuro o quizá nacido a término, pero todavía no se ha estrenado demasiado. Aunque si tuviéramos que hablar de este nuevo recurso de casación, no deberíamos de aislarlo de un conjunto, de una corriente, porque se enmarca realmente en una corriente. El recurso de casación civil, que ya es un poco atrevido por mi parte hablar del recurso de casación civil, porque yo soy magistrado desde hace muchos años de la Sala Tercera del Contencioso Administrativo. Pero bueno, si me lo pidió la ministra Rabanales, Adelita,
y por supuesto que yo lo iba a aceptar poniendo de antemano mis limitaciones en el sentido de que yo no soy un ministro de la Sala Primera, que es la que conoce del recurso de casación civil, aunque sí he sido, como presidente de Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sí he participado en un pequeño recurso de casación que tenemos, que es el recurso de casación autonómico. Pero eso fue en una época que todavía no había nacido el nuevo recurso de casación, o por lo menos esta evolución del recurso de casación. Y si un segundo elemento me llevó a aceptar el reto de participar, además con el profesor Maturana, que sé que es un gran experto en la materia y que ha estudiado mucho el derecho español, el derecho procesal español, es el poder aportar algo, aunque sea limitadamente, dentro de mi limitada experiencia, y el hecho de que este recurso de casación se enmarca en una corriente, como decía antes, que es la de mutación de los recursos de casación. Yo creo que en muchos países, desde luego que en el continente europeo hay un cuestionamiento del modelo de casación tradicional, del sistema francés tradicional, aunque en realidad no tan tradicional, porque yo creo que en casi todas partes ha evolucionado hacia otra cosa. Porque las necesidades del proceso así lo requieren, porque el modelo que se concibió por el poder revolucionario francés tenía como objeto situar al juez en una posición muy subordinada al legislativo y en realidad fiscalizar que el Poder Judicial se atenía estrictamente a ser lo que se esperaba del Poder Judicial, la boca que pronuncia la ley que hace el legislador. Pero ocurre que en el recurso de casación también hay unos litigantes, hay unas partes que desean que el derecho se realice y se realice en su caso concreto, no que se realice en abstracto, simplemente para obtener un pronunciamiento anulatorio y de reenvío al tribunal de instancia, que es lo que en el modelo casacional puro ocurre. Estos litigantes, que son los que intervienen en el proceso, lo que quieren es que se pronuncie, se declare su derecho, el derecho que ellos pretenden. Y ningún tribunal supremo, ninguna Corte Suprema se puede sustraer, por lo menos la tendencia a satisfacer el derecho del litigante. El ius litigatoris es un elemento de tensión que siempre está presente en la construcción, en la configuración de todos los recursos de casación. Siempre en el recurso de casación está la tensión entre el ius constitutionis, la idea original del recurso de casación, que es remover aquellas decisiones judiciales que han vulnerado la ley. Adicionalmente también han vulnerado no solo la ley sustantiva, sino se puede plantear la infracción procesal, pero fundamentalmente la idea principal es restablecer el imperio de la ley, el correcto entendimiento de la ley. Por tanto, la creación de jurisprudencia, pero sobre la base no tanto de resolver el caso concreto como de devolver esas actuaciones para que se produzca un pronunciamiento por el tribunal de instancia. Pero frente a ello está la tensión del ius litigatoris, el derecho del litigante. El litigante va al proceso no para que se le dé una palabra, una sentencia para enmarcar en las colecciones legislativas, sino para resolver su situación. Y el recurso de casación siempre ha cristalizado al final de la tensión de estos dos elementos en la idea de elaborar jurisprudencia a partir del caso concreto. A partir del caso concreto, resolver el caso concreto, si es posible. En muchas ocasiones no es posible y hay que devolver actuaciones para que se culmine, o porque ha habido un vicio procesal, pero en eso nos vamos aproximando el sistema del common law y el sistema del civil law, el sistema continental, nos vamos aproximando en el sentido de que al final la jurisprudencia no puede ser más que la elaboración, el complemento, la interpretación de la ley, pero también del ordenamiento jurídico, porque esto es muy importante. No solamente se trata de interpretar lo que está en la ley, entendiendo por ley no solamente la ley formal, sino también la ley en el sentido material, es decir, la norma sustantiva o la norma procedimental, pero fundamentalmente la norma jurídica en general,
sino también interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico, en el cual son fundamentales los principios generales del derecho, valores superiores del ordenamiento jurídico, que son el oxígeno que respira el derecho, que respira el juez, que respira la sociedad y que se tiene que volcar en esa labor de interpretación. Por tanto, el recurso de casación tiene que satisfacer todas esas necesidades, pero, como siempre ocurre, cuando se tienen que satisfacer muchas necesidades, realmente tenemos que elegir cañones o mantequilla. Bueno, mejor aquí elegir ius litigatoris, ius constitutionis, o cómo conciliar ambos intereses. Todos sabemos que conciliarlo de manera absoluta es imposible. Lo que no cabe, lo que no se puede producir en ningún escenario es una Corte Suprema, un Tribunal Supremo que constituya una tercera instancia para resolver todos o la gran mayoría de los casos que se puedan suscitar, porque sencillamente es imposible. Y como decía Rafael el Gallo, un torero andaluz, lo que no puede ser y además es imposible. O sea que hay cosas que caen por su propio peso. Pero no deja de ser cierto que el recurso de casación en España, y yo ahora en mi experiencia en Chile también lo observo, que el exceso de asuntos que llegan al Tribunal Supremo, en el caso de Chile tampoco yo no puedo hablar más que de una corta experiencia, pero sí que observo que hay muchas vías para llegar al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema. Una de ellas es el recurso de casación, pero lo que observo es algo similar a lo que ocurre en España, y es que la mayor parte del trabajo de la Corte Suprema se dedica a, no digo a cerrar el paso, porque no es cerrar el paso, sino a contener una avalancha de asuntos que le llegan, que le impiden dedicarle, en mi escasa percepción de unos días, pero que no que le impidan, sino que le exigen un sobreesfuerzo para actuar en el campo del recurso de casación, que es donde puede producir su más genuina función como Suprema Corte. ¿Qué es el recurso de casación actual en España? Pues la constatación de una crisis de identidad. De una crisis de identidad del Tribunal Supremo entre querer ser un tribunal de justicia que resuelve los pleitos que le llegan en justicia, en derecho, aplicando el derecho al caso concreto, incluso a veces metiéndose en cuestiones de valoración de la prueba, y la necesidad de crear auténtica jurisprudencia. Y no se puede crear auténtica jurisprudencia si se tienen que resolver miles de asuntos al año. Eso es materialmente imposible, porque solamente tienes dos opciones: o creas un Tribunal Supremo que es una especie de máquina enorme con muchos magistrados, y eso desvirtúa la función de un tribunal. Un tribunal tiene que tener unas dimensiones, tiene que mantenerse en unos parámetros para que realmente pueda funcionar como tribunal. No puede tener un exceso de jueces, no puede tener un exceso de ministras, tiene que mantenerse dentro de unos parámetros de razonabilidad para que eso sea coherente, para que ejercite el Poder Judicial en la forma que se ejercita, que es colegiada, pero dentro de un proceso de deliberación, de convencimiento, de argumentación, que solamente se puede producir en unos límites de la composición del tribunal. Es decir, no puede dejar de ser un Tribunal Supremo para pretender constituirse en una instancia revisora del conjunto de la aplicación del derecho por los jueces. Por tanto, si tiene que elegir por la función principal, su función principal es crear jurisprudencia, satisfacer el ius constitutionis, dar seguridad jurídica en la interpretación de la ley. Y ese es el nuevo recurso de casación que, como digo, se materializó hace un par de años en el Real Decreto Ley 5/2023, muy criticado por haberse hecho a través de la figura de un Real Decreto Ley, aunque ya ha sido bastante, elaborado a lo largo de años anteriores. ¿En qué se basa este recurso de casación? Pues yo diría, como no tengo mucho tiempo, pero creo que después podemos hablar más de ello, por transmitir ahora la idea principal.
tampoco es que hayamos descubierto la pólvora, ¿eh? O sea que estamos dentro de unas herramientas que son conocidas. En la búsqueda de un criterio de interés general para que un asunto sea examinado. Para que un asunto sea admitido, debe de representar, más allá del interés del litigante, en ese interés del litigante debe de latir en el fondo un interés general, lo que denominamos el interés casacional. ¿Qué es el interés casacional? Pues bueno, se puede definir como esto que acabo de decir, como la trascendencia de la cuestión jurídica que plantea el litigio más allá de la resolución del caso, bien porque no existe una previa jurisprudencia sobre la cuestión que se está tratando, bien porque la jurisprudencia sea inestable, exista una contradicción entre los tribunales inferiores, o bien porque directamente la sentencia que se somete a revisión o la resolución, pues no son solamente sentencias, aunque sí principalmente sentencias, está vulnerando, se denuncia una vulneración de la jurisprudencia ya establecida por el Tribunal Supremo. Por tanto, es restaurar el valor de la jurisprudencia ya creada, reafirmándola cuando sea vulnerado, crear jurisprudencia allí donde no existe, porque es un problema novedoso o porque se plantean aspectos que no se han tocado anteriormente, o en definitiva resolver, porque estos son los supuestos fundamentales, cuando se utiliza por el legislador el criterio de contradicción entre sentencias de tribunales inferiores, solamente tiene sentido esa contradicción porque no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo. Si ya existiera jurisprudencia del Tribunal Supremo, en realidad admitiríamos el asunto porque se está vulnerando la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También hay una vía, digamos, una configuración del interés casacional a través de lo que se denomina interés casacional notorio, que yo lo resumiría diciendo que cuando los litigantes no han acertado con estas otras vías que he dicho, de inexistencia de jurisprudencia o de oposición en contradicción entre distintas audiencias provinciales, que es nuestra Corte de Apelación. Ya me he pasado. Bien, termino en unos minutos. El interés casacional notorio es como una válvula de escape. Cuando el tribunal ve que un asunto que es interesante, pero que sin embargo no se ha planteado bien por la vía de la contradicción de jurisprudencia o porque no hay esa vía para plantearlo, tiene ese recurso de decir, no, aquí veo interés público, interés casacional notorio, porque se trata de un caso que trasciende de sí mismo, porque hay múltiples personas interesadas o bien en el asunto o que lo pueden estar en asuntos futuros que puedan ser muy semejantes. Es muy importante tener en cuenta que en toda esta crisis del recurso de casación y de la propia crisis del Tribunal Supremo, crisis de identidad, digo, porque son figuras nacidas en el siglo XIX que han evolucionado a lo largo del siglo XX y que en el siglo XXI están enfrentándose al reto de la litigiosidad masiva, de la inteligencia artificial aplicada al derecho, de las tecnologías de la comunicación, de la litigación colectiva, y son retos a los que tiene que dar una respuesta, y esa respuesta es la que le lleva a tener que buscar estas nuevas herramientas. Al final, ¿de qué se trata? Pues yo resumiría diciendo que el interés casacional, que es la llave que abre la puerta del Tribunal Supremo, es un sistema que, sin llegar al extremo del right o certiorari del Tribunal Supremo norteamericano, sin llegar a ser una selección absolutamente discrecional, intenta establecer unos criterios mínimamente reglados de discrecionalidad, o lo que llamaríamos en derecho administrativo una discrecionalidad técnica, una discrecionalidad que se mueve en unos parámetros que pueden ser reconocibles por el ciudadano, por los abogados, por los operadores jurídicos, que le dan un margen de seguridad. Bueno, pues puedo suponer que si estoy alegando oposición a la jurisprudencia se va a admitir, o si estoy poniendo de manifiesto que no hay jurisprudencia, el asunto será admitido. Entonces, de alguna manera, el Tribunal Supremo no tiene manos libres absolutas para admitir o inadmitir, que sería el right o certiorari,
pero sí tiene unos criterios bastante amplios para admitir o inadmitir si aprecia o no interés casacional. Y en segundo lugar, la limitación también viene dada por el número de asuntos o por el tipo de asuntos que pueden llegar, porque solamente pueden llegar asuntos que estén ya depurados jurídicamente. Es decir, son sentencias las que se pueden recurrir en casación de audiencias provinciales, que son nuestras cortes de apelaciones, que resuelvan, digamos, que no retrotraigan actuaciones, que no devuelvan actuaciones, sino que sentencias que se pronuncian ya sobre el fondo del asunto. Este recurso de casación, además, intenta simplificar las cosas, porque a los juristas muchas veces nos pasa y a los abogados les pasa, y yo aquí lo he recuperado de cuando yo tenía que operar con el antiguo recurso de casación, que es como una especie de juego de estrategia, un juego de, bueno, voy por aquí, lo intento por allá, lo planteo el recurso de protección, ahora voy por infracción procesal, me voy por el motivo sexto, el motivo séptimo, incongruencia omisiva, error en la valoración de la prueba. No, lo que se ha querido con el interés casacional es simplificarlo todo. Usted lo que tiene que alegar, el litigante, es que la sentencia infringe el ordenamiento jurídico sustantivo o que infringe una norma de carácter procesal, pero tiene que existir interés casacional. Porque si hay una infracción sustantiva pero no hay interés casacional, el asunto no se admite. Y si hay una infracción procesal pero el asunto tampoco tiene interés casacional, no se admite. Los abogados en España están muy contentos porque el recurso de casación ahora, la infracción procesal, que les traía locos porque tenían que alegar una infracción sustantiva para que entrara la infracción procesal. Y lo que más le gusta a los abogados, seguro que aquí hay mucho, pero no es ninguna crítica, nos gusta, en fin, cuando se ejerce la abogacía, el tener infracciones procesales es como siempre tener un as en la manga, ¿no?, para poder sacar en cualquier momento. La infracción procesal antes exigía alegar una infracción sustantiva y si esta infracción sustantiva tenía interés casacional, entonces entraba, digamos, el paquete completo. Ahora la infracción procesal se puede alegar, pero requiere interés casacional. Y realmente jurisprudencia sobre infracciones procesales hay toda la que se pueda imaginar. Sobre incongruencia hay miles de sentencias, sobre valoración de medios de prueba, sobre infracciones del procedimiento. En definitiva, no creo que se haya ampliado mucho por aquí. Lo que se ha hecho es simplificar. Termino. Yo no vengo de la jurisdicción civil, pero sí vengo de la jurisdicción contenciosa administrativa, que lleva aplicando el mismo modelo de recurso de casación desde el año 2016. Y yo ahora estoy cumpliendo un periodo casi como de galera. No sé si saben lo que son las galeras, como remar en la parte de abajo, que es la sala de admisión. La sección de admisión llevo ya casi 12 más 8, 18 meses, 19, en fin, no lo sé, porque es una condena bastante larga, pero bueno, ya veo cerca el término. Y ya tenemos una experiencia. Nuestra casación es ligeramente más acotada en cuanto a porque bueno, el derecho administrativo presenta otras peculiaridades, pero también al final manejamos los distintos criterios de una manera relativamente flexible y al final lo único que nos ata de una manera prácticamente inamovible, porque además queremos que sea así, es expulsar de las colecciones legislativas sentencias que vulneren deliberadamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cuando haya un apartamiento deliberado, también se dice en la norma que inmotivado, pero yo creo que al final inmotivado, deliberado, ¿qué más da? Se dice o no se dice, pero hay un apartamiento claro y manifiesto. Ese es el caso que nos vincula realmente. En el resto de situaciones, pues tenemos bastante flexibilidad. ¿Y qué buscamos? Pues lo que he dicho, lo mismo que en la jurisdicción civil se va a buscar. Hasta ahora ha habido muy poquitos casos de la jurisdicción civil que hayan llegado con el nuevo recurso de casación, porque era tal el cúmulo de asuntos que tenían de la antigua casación que recién ahora, como dicen ustedes, se ha iniciado la aplicación con los nuevos criterios. Hay otras cosas, hay otros aspectos que podría mencionar, interesantes, pero bueno, creo que es momento de ceder la palabra al profesor Maturana y disculparme por la extensión, como primera disculpa por todos los errores que pueda cometer. Gracias.
Bueno, agradecemos la exposición y quedamos atentos porque la idea es que podamos conversar sobre esto y ahora escuchamos al profesor Maturana. Yo la pega la tengo simple. No porque se trate de la casación, sino por el retraso que tenemos en Chile en el aspecto orgánico, en el aspecto procedimental y en el aspecto recursivo. De consecuencia, todo lo que usted ha dicho para nosotros es una enseñanza de un camino que tenemos que recorrer. Partamos por lo procedimental, que no es menor, porque los recursos se insertan y que tienen que ser coherentes con lo orgánico y con lo procedimental. Nosotros tenemos un código escrito del año 1903, con mediación, con escrituración, con prueba legal, y para qué le voy a nombrar las otras virtudes que inspiran nuestro procedimiento civil. En consecuencia, obviamente que los recursos que se insertan dentro de esa regulación tienen una visión absolutamente diversa a la que existe en el mundo contemporáneo. Ante un proceso oral, la vía impugnativa tiene que ser excepcional, limitada, y jamás revisarse en dos oportunidades lo que se falla en un asunto concreto. Jamás puede haber una tercera instancia. En segundo lugar, la estructura y visión que tienen de los códigos de los tribunales superiores tiene que ser coherente en cuanto a la función que le entregamos al Tribunal Superior con el procedimiento base que existe. Y acá el recurso a casación está en crisis mirando al Tribunal Superior, porque no nos enredemos si queremos casación, no casación, jus litigatorio, jus constitucional. Lo que tenemos que tener es una función clara del Tribunal Superior. Y existen tres modelos. El Tribunal Superior, que no tiene mayor limitación y que pueden llegarse a él por múltiples vías, la Corte de Casación y la Corte Suprema Norteamericana, que tiene un conocimiento selectivo de los asuntos que conoce. Y de acuerdo con eso es que yo tengo que establecer mi sistema recursivo. Y el sistema recursivo que yo tengo que establecer tiene que ser coherente con ese modelo. Y este es un tema de tener un sistema que converse, que sea sistémico y que no caiga en contradicción. Ahora, este es un problema de gusto. Yo no voy a convencer a los norteamericanos que renuncien a su Corte Suprema y que asimilen la casación francesa de Calamandrei, porque no está dentro de su sistema de cómo ellos conciben el ejercer y impartir justicia. No es lo mismo la Revolución Francesa que la Revolución Norteamericana, de cómo se crearon los tribunales. Y por eso venía precisamente la Corte de Casación, que tiene su origen de controlar a los jueces, y no de la Corte Norteamericana de depositar en los jueces el último bastión para la protección de los ciudadanos y los derechos que se establecen. Y nosotros no somos herederos de la Revolución Norteamericana, pero le pusimos Corte Suprema. ¿Por qué será que le pusimos Corte Suprema? En circunstancias que nosotros tenemos una copia, no tan feliz del Edén, pero copia al fin, del sistema español. Nosotros venimos de la Real Audiencia, de generar, ¿no es cierto?, los tribunales con ese esquema. Nuestro Código de Procedimiento Civil lo copiamos tan tarde que llegamos cuando ya se había superado ese modelo en España. Y ahora en España tienen un procedimiento oral desde el año 2000, que nosotros estamos a años luz de poderlo implementar. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender entonces? Porque tenemos una oportunidad, está todo abierto, porque nada se ha materializado, y en consecuencia, si no partimos por modificar el procedimiento, ahora descubrieron que podríamos hacerlo por vía del gobierno judicial y después pensar en el procedimiento y en el sistema recursivo. Pero no hay un plan.
coherente para desarrollar eso que sea coordinado sistémicamente y que se pueda llegar a cabo. Ahora, a mí me gusta el recurso de casación como sistema y además porque admiro mucho a Calamandrei. Pero no porque acá tengamos en Chile un modelo de casación que tengamos que mantener, ni mucho menos. Y veamos la historia, cómo hemos ido involucionando, no evolucionando en el recurso de casación. Primer periodo, 1903 a 1937. Primero partimos equivocándonos porque separamos el recurso de casación en la forma del recurso de casación en el fondo. Como nos ha recordado el profesor acá, esto va obviamente a agrupar en un solo recurso la casación en la forma y en el fondo y no separarlo, que además trae consecuencias por las distintas vías donde eso se va experimentando. Por otra parte, nuestra Corte Suprema, para conocer del recurso de casación, funcionaba en pleno en el primer periodo. En consecuencia, más que preocuparse de si había unificación o no de jurisprudencia, había solo ministros de la Corte Suprema y funcionaban en pleno. Y obviamente que 5 ministros de la Corte Suprema, 7 que se sumentaron con posterioridad, funcionaban coordinadamente porque funcionaban todos los días en pleno conociendo esa clase de asuntos. Pero acá cometimos el primer problema mirado desde el punto de vista de la casación, desde el punto de vista de Calamandrei, y que está en el mensaje del Código de Procedimiento Civil, que dijeron: nosotros también vamos a fallar no solo la casación, sino que también el asunto específico. Y ahí se desmayan todos los de la casación francesa, porque empieza a contaminar al Tribunal Superior con asuntos específicos y no con asuntos de carácter general, porque era además como un aprendizaje forzado, en el sentido de decir: oiga, si usted viola la ley, usted lo arregla y dicta la sentencia de reemplazo abajo, aplicando correctamente la ley. Yo no lo voy a hacer, porque su misión era controlar a los jueces, no decirles lo que tenían que fallar, controlar de que respetaran la ley y que si era infringida, lo anulaban. Por eso que la base era la nulidad, no el traspaso de esa función a la Corte Suprema, que le aumenta su trabajo y que en consecuencia claramente le va haciendo mucho más difícil el poder ejercer una justicia pronta y oportuna, y aparece como una dilación de ese trámite, más que un resguardo del Estado de Derecho, y prima el interés particular sobre el interés general de esa forma. Y lo otro, que también es importante, es que se dijo: oiga, pero nosotros queremos que los fallos se conozcan. Y en consecuencia vamos a crear la revista de Derecho y Jurisprudencia para que a través de esa revista se conozcan los fallos de la Corte Suprema y se tenga un conocimiento que haga que efectivamente se respeten esos fallos. Eso para mí es muy importante por la inteligencia artificial, en el sentido que yo creo que la uniformidad de la jurisprudencia se puede rescatar por la inteligencia artificial, donde va a ser muy fácil de poder implementar ese trabajo. Ya doña Nelita, dentro de esas pocas penas que hace, tiene un repositorio, ¿no es cierto?, de jurisprudencia de fallos de la Corte Suprema, en el cual uno puede ya acceder a determinados fallos que fijan criterios sobre determinadas materias. Nosotros tenemos que confesar, los abogados, la jurisprudencia no la confesamos.
avanzamos al segundo periodo, para ver si vamos avanzando en el sentido que nosotros queríamos. El segundo periodo va desde 1937 a 1995. Y este yo creo, con el mayor de los respetos, que fue el periodo más negro para poder visualizar una posibilidad de uniformidad de jurisprudencia. Primero, porque la Corte Suprema empezó a funcionar en 4 salas en periodo extraordinario, que siempre fue extraordinario. Yo creo que habría que hacer una investigación para ver cuándo la Corte Suprema funcionó en forma ordinaria. Siempre funcionó en forma extraordinaria, con multiplicidad de ministros, de abogados integrantes, que en esa época no era habitual lo de los suplentes, etcétera, etcétera, sin una mayor coordinación en el fallo de esas salas, y que generó mucha crítica. Pero lo peor, es que no teníamos que andar de luto porque se nos hubiera enfermado la casación, porque surgió otro recurso absolutamente distorsionado con el sistema, que fue el recurso de queja. Y teníamos que reconocer, todos utilizaban el recurso de queja. Los abogados felices salían de queja y de casación porque era más fácil fallar una queja. Se acogía a la queja, dictaba una sentencia. Si no se acogía una casación, tenía que dictar 2 sentencias. En consecuencia, era solo virtudes, que fue la misma que se asumió para hacer que la Corte dictara la sentencia de reemplazo en una casación, que es una curiosidad, salvo porque nosotros copiamos el modelo español y lo empezamos a hacer desde siempre, desde esa época. De consecuencia, ese fue el peor periodo para generar una jurisprudencia dentro del sistema. Y por eso es que llegamos, ¿no es cierto?, al periodo de la ley 19.374, que dijeron vamos a crear salas especializadas, siguiendo el modelo español. Pero diferimos en las salas, porque nosotros tenemos sala civil, sala penal, sala constitucional y sala de familia y asuntos varios, que le llaman, donde le incorporan una serie de esas materias. Esas salas no tienen una integración permanente de ministros, ni de abogados integrantes, ni de jueces suplentes. De consecuencia, el criterio de la sala puede depender de su integración. Ahora, sí se entiende que hay una cierta tendencia, que es lo que se manifestó en ese proyecto de ley, a caminar en ese sentido, de ir favoreciendo, ¿no es cierto?, una uniformidad dentro de la sala en cuanto a criterios, que se supone que el presidente podría manejarlo en un determinado sentido, como para decir, oye, si esto ya lo hemos fallado no sé cuántas veces, y en consecuencia vamos a ir en ese camino. Pero esto está contaminado en materia civil por lo que pasa con la visión de la Corte en cuanto a su visión. Porque cuando nosotros aprobamos la reforma procesal penal íntegra, en cuanto a visión de oralidad, de sistema recursivo, etcétera, etcétera, mirando a la Corte Suprema, privilegiamos una Corte Suprema de precedentes y de protección de derechos fundamentales. Y en consecuencia no existe la casación. Existe un interés que se acota al mandato que establece el legislador en el artículo 373, que es, solo puede conocer de infracción de ley cuando hay contradicción. Si no hay contradicción de sentencia, no tiene que conocer del recurso, sino que lo falla el juez de segundo grado, y por violación de derechos fundamentales, siempre que no esté dentro de las causales del artículo 374, que en ese caso lo deriva a la Corte de Apelaciones para que lo falle. Y en materia laboral, no quiero discutir, pero se llama unificación de jurisprudencia y en consecuencia supongo que el propósito es uniformar jurisprudencia, no fallar asuntos particulares en su caso. Y quedamos contentos, estamos
tranquilos con ese sistema. A propósito de la reforma procesal civil, hubo dos temas que no se acogieron para demostrar que no tenemos una claridad sistémica. No se aprobó el juicio ejecutivo, porque se discutió mucho, ¿no es cierto?, si teníamos que hacerlo a través de oficiales de ejecución, con el modelo de la Corte del Mercado Común Europeo, porque ahí no somos del Mercado Común Europeo. Y entonces dijeron, no, acá tenemos que aprobar otro modelo que fue el que fue forzado a hacerse una nueva regulación en que en definitiva estuviera asumido por los tribunales una función administrativa que no es propiamente tal. Y lo otro, no aprobamos en el Código Procesal Civil un recurso para ante la Corte Suprema, porque no se pusieron de acuerdo y en consecuencia dijeron, no, aquí vamos a tener que hacer un nuevo recurso porque no estamos tan claros en este tema. El último gobierno de Sebastián Piñera avanzó bajo el ministro Larraín generando la moción sustitutiva en la cual contempla un recurso de casación, pero si yo lo miro optimistamente, porque siempre uno mira las cosas desde su óptica, optimistamente privilegiando claramente la unificación de jurisprudencia sobre el jus litigatoris. Ahora, yo no los quiero latear más, pero en mi último libro de recursos, el cuarto que salió el año pasado, decidí incorporarle un nuevo capítulo para que tomemos partido como ciudadanos, en el sentido de decir, mire, aquí tenemos solo dos posibilidades. La primera es establecer un recurso de casación privilegiando el jus constitucional sobre el jus litigatoris, porque no puede haber tercera instancia en procedimientos orales. De consecuencia, la misión tiene que ser otra a resolver conflictos específicos, o aprobamos el modelo del nuevo sistema procesal penal, que es competencia per saltum. Si queremos, ¿no es cierto?, conocer asuntos que se resuelvan por la Corte Suprema, le entregamos competencia per saltum a la Corte Suprema, o si no, quiere decir de que tenemos que contentarnos con el sistema de conocimiento del asunto por la Corte de Apelación. Yo creo que existiendo una violación de derechos fundamentales y una infracción sustancial en el fallo de la Corte de Apelaciones con el criterio de la Corte Suprema, me parece que tiene vacíos la regulación de competencia per saltum y prefiero tener un recurso de casación, de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema. Asuntos pendientes. Yo tenía anotado una lista acá como cuando uno va al supermercado para que no se le quede nada, pero tenemos 1000 asuntos pendientes. No hemos regulado nosotros el tema de los derechos fundamentales a propósito de los recursos civiles. No hemos uniformado la casación en la forma con la casación en el fondo. No hemos apreciado la diferencia que existe en lo que es la valoración de la prueba en un sistema de prueba legal con sana crítica, y entendiendo que con esta unión, en la medida en que exista, ¿no es cierto?, un control respecto de ese elemento esencial para el fallo de un debido proceso, tiene que existir un control, porque si no habría una violación del debido proceso. No tenemos, además, establecido un sistema efectivo de control, que es uno de los vacíos que tiene la casación en cuanto a que acepta mucho para que se vea, y eso obliga a que falle mucho. Y en consecuencia uno tiene que establecer unos filtros que vayan conduciendo a una selección de los asuntos, que yo entiendo que ese es el propósito que tiene la reforma procesal penal, la reforma procesal española, para hacer más eficiente el ejercicio jurisdiccional por los tribunales superiores y que ello no se transforme en una dilación en la resolución de los asuntos. En consecuencia, vamos a seguir aprendiendo
Agradecemos mucho la visita, pero nosotros todavía estamos muy en déficit de poder avanzar para que tengamos un modelo en que el Estado de Chile lo asuma como una política pública. Acá no se adoptan políticas de Estado de largo plazo en materia de justicia, no se comprometen los recursos que se requieren para ello, y yo creo que ese es uno de los temas fundamentales que van a existir para poder aprobar reformas que mejoren realmente el sistema de justicia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera abrir un espacio de preguntas, si alguien tiene alguna, pero yo quiero partir con el magistrado toledano, para que quizás si nos pudiera precisar, porque él nos habló de este interés casacional que define el nuevo recurso en España, y en la práctica a lo mejor a uno le es difícil como visualizar cómo lo definen, porque claro, los parámetros, y es una camisa, tú lo decías, como de una camisa de la cual uno no se puede salir. Entonces quizás contarles cómo opera en España, en la práctica, qué hacen ustedes y por qué no se pueden salir de esa camisa cuando están viendo el recurso. Esa camisa realmente donde opera es en el recurso de casación contencioso administrativo, porque a diferencia del recurso de casación civil, aunque no descarto que en la evolución del recurso de casación civil, la Sala Primera del Tribunal Supremo, cuando vaya, como digo, hasta ahora prácticamente no ha admitido muy pocos asuntos con el nuevo recurso de casación civil con la figura del interés casacional. En la configuración del recurso de casación civil no existe algo que sí está en el recurso de casación contencioso administrativo, no existe de manera explícita, pero pudiera estar implícito, que es la definición por el propio tribunal de qué es el interés casacional objetivo. Es lo que más trabajo nos da, y por eso digo que yo estoy en galeras ahora mismo remando, porque admitir un recurso y levantar la barrera es fácil, ¿no? Bueno, este asunto me parece relevante, interesante, hay jurisprudencia contradictoria o no hay jurisprudencia, o se trata de una vulneración de un derecho fundamental. Ahora sí, intentaré decir algo sobre los derechos fundamentales como objeto del recurso de casación, como vía para el acceso al recurso de casación, que en España existe, sin necesidad de que exista interés casacional objetivo, pero con unas diferencias muy sustanciales con lo que yo he visto aquí del recurso de protección, ¿no? Que sería un poco parecido. Vuelvo a la camisa de fuerza. Importante ponérsela a los abogados cuando llegan para que no se salgan de ahí. En el recurso de casación contencioso administrativo sí está explícitamente dicho que al dictarse la resolución de admisión, que es un auto, la inadmisión se hace por providencia, sucintamente motivada, muy sucintamente motivada y cada vez más sucintamente. Y el auto, sin embargo, es muy extenso, es un auto muy trabajado donde hay que explicar por qué se admite el recurso, cuál es el interés casacional, cuáles son las razones que nos llevan a admitir ese recurso, y por eso yo he hablado de discrecionalidad reglada, porque no podemos actuar de manera arbitraria, tenemos que actuar con unos parámetros y sobre todo con igualdad. No podemos decir que admitimos una cosa frente a otra muy semejante que inadmitamos. Y en ese auto muy trabajado, al final se delimita en un par de párrafos la cuestión de interés casacional. Y se dice, este recurso va a versar sobre la interpretación del artículo tal o del artículo cual, o va a interpretar el concepto de, pues por hablar en contencioso administrativo, de si se puede autorizar una entrada y registro en domicilio en una inspección fiscal bajo determinadas circunstancias. No sé, podría decir, siempre tenemos que establecer en un párrafo, en dos o en tres, y de la manera más sucinta posible, cuál va a ser el objeto de la discusión. Y de ahí, en principio, no se puede salir
a lo largo del proceso ni las partes ni, por supuesto, el tribunal se debe de salir. Pero para esto hay que ser disciplinado. El primero que no se debe salir es el tribunal, porque uno de los problemas del Tribunal Supremo es esa tensión de que quiero ser juez del caso cuando me parece que el caso es muy injusto, cuando me parece que la solución del caso que ha adoptado el tribunal inferior no es justa. Los jueces de los tribunales supremos tendemos a salirnos de la función casacional y bajar al caso concreto. Entonces, como digo, esa cuestión de interés casacional que delimitamos en un párrafo y en el cual explicamos sobre qué va a versar la decisión para que las partes argumenten y aleguen sobre esto. Hay una vía de escape para las partes, que es que pueden alegar aquellas cuestiones que al preparar el recurso de casación hubieran planteado, pero siempre que tengan un nexo de lógico jurídico con la cuestión que hemos admitido. Por tanto, si está alegando, invocando dos infracciones sustantivas absolutamente distintas, una no puede traerse a colación de la otra si solamente hemos admitido la otra. Si hemos admitido por una cuestión que hemos delimitado, solamente se puede argumentar en el recurso de casación sobre esa cuestión o sobre alguna otra ya planteada, desde luego a lo largo del proceso. No se pueden plantear cuestiones nuevas, pero también invocada en el escrito de preparación, que es la fase previa, y siempre que guarde una relación de conexidad, es decir, que el abogado tiene que tener la habilidad, la capacidad de conectar de manera lógica en el razonamiento, porque esa otra cuestión que no se ha introducido en el ámbito de la casación, admitida, debe de ser tratada. Eso en la casación civil no está dicho, pero acabarán haciéndolo. Porque si no haces eso, el recurso de casación, si tú le das a las partes una vía y tienen un recurso de casación, acabarán invocando todo absolutamente. Y después el tribunal solamente resolverá sobre aquello en lo que vio interés casacional, pero las partes vendrán y plantearán un incidente de nulidad, que es la única vía que existe para intentar que el tribunal reconsidere. Entonces, es mejor desde el principio decir, oiga, el interés casacional está justificado en estos motivos. Y ese interés casacional lo definimos de esta forma. Estas son las cuestiones que tienen que tratar, sobre esto, sobre lo que tienen que alegar. Esa es una responsabilidad muy grande, lo digo también, porque no es fácil para los jueces, cuando se encuentran con un asunto, en el poco tiempo que le podemos dedicar a una admisión, representarse el núcleo del litigio, qué es lo que late realmente en el litigio, cuáles son las cuestiones realmente importantes que laten en el litigio. Y si tú le pones una camisa de fuerza demasiado atada a alguien, pues le puede asfixiar, ¿no? Puede haber justicia allí necesaria en el caso y sin embargo se la han limitado mucho. Por tanto, aquí ya hay escuelas, hay jueces que tienden a hacer unos autos de admisión donde delimitan la cuestión tanto, que oiga, es que prácticamente no me puedo salir. Yo soy más partidario de delimitar con unos parámetros relativamente amplios para darle cierta libertad a las partes, ¿no? Porque uno no es adivino y no tienes un escáner para decir, no, aquí la cuestión que otras veces sí, otras veces lo ves claramente. Y esto es muy importante, por esto los abogados que plantean casaciones tienen que ser expertos, tienen que ser muy expertos. Para realmente, nosotros le limitamos el papel, como en exámenes, ¿no? Aquí tiene usted 25 folios, máximo. No puede haber más de 25 folios, que ya me parecen muchos. Y ahí, 25 folios dan para mucho. Ahí tienen que saber transmitir al tribunal por qué su asunto merece ser admitido, cuál es la cuestión novedosa que se plantea, cuál es la cuestión controvertida que se plantea, y eso es lo que, de alguna manera, tienen que hacer una propuesta de cuestión de interés casacional y a veces recogemos esa propuesta o a veces la limitamos, la cerramos un poquito. Hombre, tampoco podemos salir por los cerros de Úbeda, como se dice en España, ¿no? Por peteneras. No podemos salir por otros sitios. No, a usted le interesa esto, pero yo quiero que me trate esto. No, el litigante viene para resolver su cuestión, no para que le hagan hablar de otra. Lo que ocurre es que muchas veces
En el recurso de casación que se prepara por las partes se intenta plantear una cuestión interesante, pero realmente lo que van buscando es otra cosa. Van buscando una cuestión que no tiene ningún interés porque ya está resuelta por la jurisprudencia hasta la extenuación, pero sin embargo lo que te presentan es algo muy bonito en el escaparate para que entres por ahí y digas, sí, esto tiene interés, y luego después tratar de aquello que realmente es lo que le interesa a la parte. Por eso decimos que tiene que haber una conexión lógico-jurídica entre lo que se admite y lo que después puede argumentar la parte. Eso que no está en el recurso de casación civil, pronostico que lo tendrán que hacer porque si no, de poco sirve si admites y no delimitas el ámbito. Y esto lo hacen en otros tribunales supremos del sistema del common law, en Irlanda lo hacen, yo he estado, lo he comentado varias veces recientemente, y ahí también cuando se otorga el leave to appeal, se delimita por qué se admite. Y es muy parecido al nuestro, se delimita por qué se admite y para qué se admite, se da el permiso para recurrir, para qué cuestiones se da el permiso para recurrir. Incluso cuando a la parte recurrida se le da en ocasiones la posibilidad de hacer alegaciones sobre cuestiones que en la sentencia de instancia no quedaron suficientemente delimitadas. ¿Qué hay que retener de esto? Pues que todo lo que no está delimitado en el auto de admisión como cuestión de interés casacional y que no guarda una relación estrecha con lo que se va a debatir, queda absolutamente fuera. Queda absolutamente fuera y a lo mejor nos parece una sentencia disparatada en lo que haya resuelto en ese punto, que ya no vemos interés, pero ahí no entramos. Y los primeros que tenemos que ser disciplinados somos nosotros, porque si nosotros nos saltamos la disciplina y empezamos a decir, bueno, este lo admitimos porque es muy injusto por esto, y aquel lo admitimos porque está alegando aquello, y el de más allá porque... Entonces, hemos roto el juguete, hemos roto la máquina de filtrar, porque la primera disciplina tiene que estar en el propio tribunal. Añado que el interés casacional es necesario en el recurso de casación civil, tanto si se plantea una infracción sustantiva como procesal, excepto cuando lo que se plantea es un recurso de casación contra sentencias que han resuelto en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Derechos fundamentales que sean susceptibles de amparo constitucional. Que en España son pues todos los derechos fundamentales, más los del artículo 30, que ya hoy día no tienen mucha relevancia porque es la objeción de conciencia, ¿no? Pero todos esos pueden ser objeto del recurso de casación. Ahí no hace falta el interés casacional, pero a diferencia de lo que yo veo aquí en el recurso de protección, que es que se va alegando la vulneración de derechos fundamentales, solamente lo admitimos cuando el objeto esencial del proceso ha sido el derecho fundamental. O sea, no se admite porque se aleguen derechos fundamentales de manera argumentativa en interés de una pretensión, sino cuando lo que ha sido objeto del proceso es una vulneración del propio derecho fundamental. Y desde luego no lo admitimos cuando la vulneración de derechos fundamentales es de carácter procesal. Es decir, lo que se alega es la incongruencia de la sentencia, vulneraciones de derechos fundamentales que se pudieran haber cometido en el proceso. Esas tienen su vía a través del incidente de nulidad y, en su caso, a través del recurso de casación por infracción procesal, que es el recurso de casación por interés casacional, pero que tiene que tener interés casacional. No sé si consigo transmitir la idea. Una incongruencia omisiva en una sentencia, que es algo que ocurre muy frecuentemente, es una infracción de la sentencia, pero no presenta ningún interés casacional en sí, porque eso está más que resuelto. Lo mismo que elementos sobre la admisión de la prueba o sobre el procedimiento en sí. Eso está más que resuelto y hay jurisprudencia. Pero esa no es eso que ha ocurrido en la sentencia, no es una vulneración de derecho fundamental, no era el objeto del procedimiento, del proceso en el que se alegó una vulneración de derecho fundamental. Se trata de, pues no sé, la vulneración del derecho al honor, una intermisión ilegítima en la intimidad, que se está discutiendo desde el origen en el proceso, y tiene que ser su objeto principal. Entiendo que aquí, por lo que he aprendido bastante, gracias a todos los ministros con los que he estado en la tercera sala,
el recurso de protección muchas veces lo que viene es el derecho fundamental como elemento alegatorio para una pretensión sustantiva que nada tiene que ver con un derecho fundamental. Yo quiero que me paguen algo que me deben y estoy alegando una serie de derechos fundamentales que me vienen bien al pelo para fundamentar mi pretensión. O estoy alegando que he sido privado de mi dignidad humana porque me están retrasando darme una plaza en el colegio o algo así, ¿no? No, no es la idea. La idea es que cuando el objeto de un proceso es un derecho fundamental, eso sí tiene acceso a la casación sin necesidad del interés casacional. Pero, en fin, resumiendo, la camisa de fuerza la utilizamos, en contencioso administrativo la utilizamos bastante, y es bastante, es elemental, es consustancial, porque si tú dices levanto la barrera, pero ya, oiga, yo paso ya con todo adelante, pues no te sirve de gran cosa, tienes que limitarlo de esa forma. Eso ha bajado el número de recursos, supongo. ¿Ha bajado, o sea, se logró el efecto que se quería? Sí, claro. Ocurre que en todos los tribunales supremos, en todas las Cortes Supremas, es la paradoja de que el 80% del trabajo es para cerrar la puerta y resulta que el 20% restante es para resolver, cuando uno esperaría que lo normal es que el 80% fuera para crear jurisprudencia y el 20% para cerrar la puerta o abrirla, en definitiva que los esfuerzos se centraran en la sustancial, que es resolver en creando jurisprudencia. ¿Ha bajado el número? Sí, ha bajado el número, ha bajado mucho. Sobre todo llevamos unas líneas de lo que queremos ver y de lo que estimamos necesario ver. Hay un elemento importante. En la cuestión de interés casacional se publica, está publicada en el Boletín Oficial del Estado, está publicada en la página web del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, y esa cuestión de interés casacional le da a las partes una idea de los temas que se van a tratar. O sea, se publica cuando se admite y se verá a lo mejor dentro de un año, pero eso ya a las partes le da una idea de lo que se va a tratar. Y luego después tiene un efecto importante, y es que en España se ha instaurado, y en la jurisdicción civil también, aunque está, digamos, en rodaje todavía, el denominado pleito testigo y la suspensión de proceso por existencia de recursos de casación pendientes. En definitiva, se trata de que a nosotros nos llega un asunto de manera temprana, o varios asuntos de manera temprana, sobre una cuestión que va a ser objeto de litigación masiva. Digamos que en condiciones generales de contratación, en banca o en cualquier otra materia, o en contencioso administrativo, pues en un determinado impuesto, en una determinada materia. El Tribunal Supremo admite uno o varios recursos de casación que hace, digamos, un examen preliminar y detecta los que le parecen más bien argumentados, más bien armados, admite esos recursos de casación sobre esa problemática general y le da prioridad absoluta, lo resuelve rápidamente. Como publicamos la cuestión de interés casacional, las partes y los propios tribunales inferiores suspenden sus asuntos que están en curso sobre esa misma cuestión. Los suspenden y los dejan pendientes de que los resuelva el Tribunal Supremo. Y una vez que dictamos la sentencia, tanto los que teníamos nosotros suspendidos, pues nosotros admitimos unos cuantos y el resto los dejamos suspendidos, paralizados. Les damos a las partes la oportunidad de solicitar que se aplique el mismo criterio o, por el contrario, que sostengan sus recursos de casación, porque ya los hemos admitido previamente. Pero la parte importante es para los jueces de instancia, para las salas de instancia, que resuelven, tienen la oportunidad de resolver sus asuntos que los han dejado paralizados, digamos que se paralizan una vez que se termina la tramitación. Los dejan paralizados y tienen la ocasión de aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo o, si no están de acuerdo con ella, discrepar fundadamente y resolver de otra manera, ¿no? Pero, bueno, todo esto son vías de intentar atajar la litigiosidad masiva. O sea, de lo que se trata es de que hay que intentar que la avalancha no nos inunde.
pero lo que no podemos es intentar resolver la avalancha de uno en uno o masivamente, porque para eso no está dimensionado ningún Tribunal Supremo. Aparte de que cualquier Tribunal Supremo que emita miles de sentencias, esa jurisprudencia pierde su significado, pierde su valor, sin perjuicio de lo que ha dicho el profesor Maturana, es muy importante. La inteligencia artificial puede recuperar, pese al número de resoluciones, un conocimiento de las líneas de la jurisprudencia, pero el propio tribunal tiene que tener en tiempo real la imagen de cuál es la jurisprudencia que quiere crear, lo que quiere transmitir, por dónde quiere ir o por dónde le llevan las partes, ¿no? Porque las partes al final son las que te dan el material para tú reflexionar. Pero tienes que tener el control de la situación. Si tú llegas a la sala de deliberaciones y lo que te llega es una especie de tsunami de asuntos, en ese tsunami el juez solamente puede tener una posición defensiva. Lo que hace es como quitarse asuntos por donde mejor puede. Este por aquí, el otro por allá, este se inadmite, el otro se devuelve, el de más allá. Y ese no es el papel de un Tribunal Supremo, porque al final está sustituyendo una función que la puede hacer cualquier juez. Estás privando de la auténtica función que quieren los operadores jurídicos, que es saber cómo se interpreta la ley, dotar de seguridad jurídica, cómo se interpreta el ordenamiento jurídico, cómo se aplica, cómo se resuelve una materia. No me quiero extender mucho, pero nosotros, a través del recurso de casación, hemos llegado a situaciones que, bueno, de darle la vuelta por completo a una jurisprudencia que habíamos creado durante años, pero le hemos dado la vuelta por completo. Pues, por ejemplo, en un tema que eran los efectos de la declaración de inconstitucionalidad sobre asuntos que habían sido resueltos, en un caso bastante, bueno, que ha sido muy numeroso en España, que es una declaración de inconstitucionalidad de un impuesto sobre el gravamen de las ganancias patrimoniales en la venta de inmuebles, ¿no? Le llamamos el impuesto de plusvalía. Alguien vende una casa, un piso, un inmueble urbano, y el sistema de cálculo era muy objetivo. Han pasado tantos años, multiplicados por un coeficiente, pues usted ha ganado tanto. Eso funciona normalmente hasta que llegó la crisis del 2008 y resulta que la gente había comprado por más de lo que tenía que vender, y esa declaración de inconstitucionalidad en España fue un pronunciamiento que tiene consecuencias para todo el mundo, porque casi todo el mundo ha hecho alguna operación de venta, o bueno, muchísimas personas, sobre todo en ese periodo de crisis. Bueno, pues a través de esta herramienta o de este instrumento del interés casacional, y teniendo el tiempo para reflexionar, pero que eso es muy importante, para la función judicial la reflexión es fundamental, la reflexión y el estudio directo del asunto. Poder reflexionar y pensar, y no simplemente defenderte del caso, que es lo que se hace cuando se tiene ese volumen de casos, sino entrar en el caso, entrar en lo que te quieren plantear las partes, comprender bien lo que te quieren plantear las partes y extraer todo el desarrollo del argumento jurídico. Pues llegamos a la conclusión de que donde estábamos diciendo que esa sentencia no tenía efectos posibles para personas que no habían reclamado antes de la declaración de inconstitucionalidad, que sí los debía de tener, que sí los tenía que tener, y lo argumentamos jurídicamente, y bueno, pues ha sido muy beneficioso para los ciudadanos. A esa conclusión no hubiéramos llegado, y fíjate que teníamos miles de precedentes, miles de sentencias dictadas pero eso ocurre cuando se da oportunidad para que ocurra. ¿Y cómo ocurre? Con el tiempo, teniendo tiempo para pensar. Lo mismo que al profesor Maturana hace magníficos libros, su cuarta edición, dedicándole tiempo a pensar. El juez los jueces, las juezas, necesitamos tiempo para pensar, tiempo para comprender el problema que se plantea. Si no lo tenemos, sencillamente entramos diciendo con el machete en la mano y cortando por aquí y por allá. Esa no es la función. Desde luego que hay escalones de la justicia que tienes que actuar así porque sencillamente estás en la base, estás en la primera línea de fuego y no hay otro remedio. Pero del Tribunal Supremo se espera, se necesita, es imprescindible
otra función. Y para esa función hay que sacrificar otras cosas. Hay que sacrificar el querer llegar a todo. No se puede llegar a todo. Se puede llegar a lo que se puede llegar. Y hay que definir qué es lo que se quiere hacer. Y no porque se quiera hacer poco, sino porque lo que se va a hacer, que se va a hacer muy bien, para eso es la Corte Suprema, hay que dedicarle todo el tiempo posible, pero para tener la mejor obra posible y que esa obra posible, que es la jurisprudencia, se pueda extender, se pueda expandir y le pueda dar claridad a los operadores jurídicos, que es lo que limitará, de alguna manera, pues la litigiosidad inútil. Seguramente es imposible alcanzar ese objetivo, pero es la única forma de dar pasos en ese objetivo. ¿Alguna pregunta? Ahí va el micrófono, por favor, para que se pueda escuchar la transmisión. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es para el profesor Maturana, pero tomando las palabras del magistrado Toledano. El magistrado Toledano, su exposición comenzó hablándonos del recurso de casación y, por ejemplo, los principios integradores, los principios del derecho. Y cierra su exposición hablándonos de que las personas tienen, por ejemplo, el derecho a saber cómo se interpreta la ley. Entonces, mi pregunta es la siguiente, profesor Maturana, usted como carlamandereísta, en su diagnóstico de la involución del recurso de casación en Chile, al final, ¿qué ocurre si reformamos el recurso de casación con este derecho o con esta, porque yo lo hago desde el punto de vista del foro también la pregunta, ¿ya? Con esta posibilidad o con la de interpretar la ley y de que la excelentísima Corte Suprema nos dé, ¿cierto?, al foro, en una sentencia, cómo se interpreta la ley. En su lista de supermercados, ¿está este tema de reformar la interpretación de la ley o no? En cuanto o no se toca este punto de que haya este derecho a las personas tan importante al final del día, que cuando hay una transgresión de ley por la vía de interpretar, malinterpretar o falsamente aplicar la ley o interpretarla de forma errónea, cualquiera sea el caso, da lo mismo esto. Si en el fondo, en general, este tema es importante, se está hoy en día proponiendo como reforma o no se tocaría en la reforma al recurso chileno de casación. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo no le quise contar todo lo que dice el texto sobre el tema. Incluso es más, hay normas bastante drásticas, porque como nosotros no tenemos una Corte Suprema, sino que 4 Cortes Supremas, está señalado que hay quórum especiales para modificar la jurisprudencia y que si esa jurisprudencia que se modifica pugna con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se puede pedir la nulidad de esa sentencia al Pleno. Y el Consejo es bastante más invasivo en los controles al respecto de velar por la vigencia de esa uniformidad de jurisprudencia. Yo pienso que en democracia el principio de la igualdad en la aplicación de la ley es fundamental y en consecuencia es muy difícil poder explicarle a la gente las diferencias características de interpretación. Yo les voy a contar un solo ejemplo. Yo era un joven abogado de una empresa estatal en que se echaron 3 mujeres embarazadas. A una le pagaron la indemnización de despido más todo el periodo del fuero que no se le reconocía. A otra solo se pagó la indemnización y a otra no le pagaron nada. Ahora, lo peor de todo es que la que no le pagaron nada era la que tenía 9 hijos. Y esa es una cuestión que me marcó mucho en el ejercicio de la profesión de abogado, de ese trato desigual y sobre todo para el que más lo necesita, que acrecienta, ¿no es cierto?, la gravedad que tiene de no aplicar igual la ley. El Estado de Derecho rige porque nos tienen que tratar a todos iguales.
Y en consecuencia, si a mí me preguntan cuál es el mérito de la casación, son todos los esfuerzos que se hacen, como nos narraba el profesor acá, de velar por el respeto de la gente, de que no le cobren impuestos que sean excesivos, que pueda hacer que generen la pérdida de sus casas y que no exista un trato desigual. Y hay una cosa que me preocupa. Yo ya estoy jubilado y a veces leo cosas que no debería leer. Y antes de venir para acá, me leí las estadísticas del año pasado del número de causas ingresadas en la Corte Suprema. Pero lo que más me preocupó es que el mayor número de causas eran los recursos de amparo y los recursos de protección. Entonces, cuando uno dice qué identidad le queremos dar a un tribunal, y estamos hablando de la aplicación igualitaria de la ley, eso no está dentro de las estadísticas de los números de ingresos. Y en segundo lugar, hablando de la aplicación sistémica y de las deudas de nuestro país, cuando se aprobó la reforma procesal penal, se dijo no vamos a regular las acciones constitucionales, ni de amparo, ni de protección, ni de amparo económico, los vamos a dejar para regularlos sistémicamente en cuanto a los ingresos y el control en una ley especial. Estamos celebrando los 25 años de la reforma procesal penal. No hemos presentado ningún proyecto respecto del tema. Y el tema es que, como bien lo decía el profesor, si hay que tener tiempo. Con esa cantidad de ingresos que tiene la Corte Suprema, de recursos de amparo y de recursos de protección, no tiene cómo ponerse al día en el trabajo. Porque tenemos el tsunami y el tsunami no deja abocarse a esos temas. Y en consecuencia acá hay un problema de gestión legislativa de una política, de ir haciendo el checklist de lo que tienen que ir aprobando. Ahora, hay una noticia mala y una noticia buena. A mí me toca hacer una charla sobre esto hace poco. La noticia buena es que la Corte Suprema ha tenido un criterio de protección de los derechos fundamentales más garantista que la que se tiene en otros tribunales. Esa es una noticia buena. La noticia mala es que eso tiene que hacerse por la vía de generar la jurisprudencia y no de sobrecargar el trabajo. Porque no es lógico de que acá se pretenda que para cada asunto particular tengamos que crear la jurisprudencia que ya está creada. Y eso, en definitiva, nos demuestra una falencia de generar un círculo virtuoso para el respeto del derecho por todos, con el mínimo tiempo posible, y que la Corte Suprema tiene que tener tiempo, mucho tiempo. Y yo creo que este es un problema de arrastre cultural. Le voy a contar una última anécdota. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hicieron un libro que era la jurisprudencia de los 10 de la Corte Suprema durante los 10 años de la reforma procesal penal. Entonces se decía, oiga, el promedio de causas que falla la Corte Suprema en materia procesal penal al año es entre 200 y 300. Versus los 4.000 y tantos de la Sala Civil en casación. Y los ministros dijeron, oye, es que no nos llegan más causas. Por eso yo le dije, oiga, si lo ideal sería que fallaran 100 o 50, porque eso significa de que están cumpliendo los fallos abajo, que no es necesario subir a la Suprema, y que tenemos pocos fallos para que se conozcan. Porque si tenemos una proliferación de fallos, tarde o temprano no terminan conociéndose. Y en consecuencia acá, estos cambios legislativos, como nos narró muy bien el profesor, vienen respaldados por una cultura de trabajo, de generar que esa disminución se produzca, que la jurisprudencia se conozca, que tengamos los mecanismos para que en definitiva no sea necesario llegar idealmente a la Corte Suprema
a resolver la gran mayoría de los asuntos y lograr que esa jurisprudencia baje y se internalice para el cumplimiento espontáneo del derecho. Y por eso que yo soy un optimista por la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial va a permitir una selección de los asuntos y una pérdida de tiempo en que, como decía el profesor, no gastemos el 80% del tiempo en eliminar los asuntos que no tenemos que ver y dedicarle un 20% a los asuntos que tengamos que fallar. Yo creo que nosotros no andamos muy lejos. Me dicen mi estadística versus los recursos que ingresan, los que se rechazan versus los que se acogen. Muchas gracias. Ahí hay una pregunta. Ahí está el micrófono, por favor. Buenas tardes. Magistrado Toledano, le quería hacer una consulta respecto a este interés casacional y la camisa de fuerza que está hablando, si entendí bien, en el ámbito de la casación administrativa. En relación a la fundamentación que tenía que tener este auto en específico que tienen que hacer los magistrados, me imagino que para hacer ese mismo auto y fundamentar correctamente cuál es el interés casacional, requieren de revisar todos los antecedentes, revisar precisamente todos los escritos de casación, quizás los antecedentes que se hayan presentado por las partes, y con ello fundamentar el auto. Y por eso me preguntaba si es que no han surgido preguntas o dudas con respecto a si existe un prejuzgamiento a la hora de determinar precisamente ese interés casacional, porque usted o cualquiera de los magistrados, me imagino, es una persona humana que lee todos los antecedentes, probablemente ya se hace una idea de qué es el asunto y cómo lo fallaría. Entonces, al determinar el asunto mismo, no existe ahí un prejuzgamiento. Bueno, eso me lleva a hacer una observación, que es algo que también me ha llamado la atención en esta estancia, en estos días, que es la cantidad de veces que se plantea la cuestión del el prejuicio de los jueces como un tema, a través de la recusación, a través de, bueno, no sé si aquí exactamente le llaman recusación, pero eso es algo absolutamente excepcional en la realidad. Que lo puedan intentar las partes, lo intentan. Desde luego, en el ámbito de la admisión con respecto al enjuiciamiento posterior, lo han intentado en alguna ocasión, pero no, son funciones distintas. Cuando se está admitiendo el recurso de casación, no se está prejuzgando que el recurso lleve razón o no lleve razón, sino que plantea una cuestión interesante, relevante, que es necesario el estudio, pero no significa una toma de posición en favor de ninguna de las partes, sino que el tribunal pues considera que ese asunto es necesario tratarlo. Pero yo creo que aquí, y entiendo su pregunta perfectamente, porque veo que hay una gran relevancia de este tipo de planteamientos de que ha habido ya una resolución previa. No, bueno, es que es una necesidad funcional. Si un tribunal se compone de una serie de personas y esas personas tienen que pronunciarse reiteradamente sobre asuntos, naturalmente que ya han expresado un criterio sobre una problemática concreta, pero eso no les inhabilita para que ese punto de vista ya expresado no se les inhabilita para que en un caso concreto puedan llegar a una conclusión distinta. Claro, a las partes siempre les gustaría que le tocara a un juez que no se hubiera pronunciado sobre eso y dijera, uy, aquí tenemos oportunidad porque... pero es que es una necesidad funcional, no se puede inhabilitar a un juez porque ya haya hecho una construcción jurídica, haya expresado un determinado punto de vista, porque si no, no tenemos tribunales. Entonces tendríamos que estar jugando continuamente a cambiar, que de alguna manera veo que está en uno de los dificultades que tienen la integración de las salas, porque tienen que cambiar frecuentemente integración de salas porque hay ministras que han estado, que no han estado, que han hecho una posición. Bueno, creo que eso está también un poco en la cultura jurídica de
de los países, ¿no? de esa evolución. Pero, contestando a su pregunta, no, ese problema, las pocas veces que se ha planteado, se ha rechazado radicalmente y no se ha considerado que exista vulneración porque son funciones distintas. En España solamente se considera inhabilitado el juez que ha intervenido en una anterior instancia. Es decir, lo ha hecho con conocimiento pleno en una instancia, pero esto no es una instancia, esto es una fase de la admisión que no prejuzga. También hay que ser prudente y no dar, en el auto de admisión, hacer expresiones que ya de alguna manera dan a entender que se va a hacer, porque en la justicia se es dueño de los silencios, pero esclavo de las palabras. Y una vez que se habla hay que ser prudente y no decir lo que no se debe, anticipar todavía, pero no hay problema en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Parece que no hay. La última pregunta de este encuentro. Seguramente la magistrada no me invitó al panel porque no tenemos casación en derecho administrativo en Colombia. Pero estamos en un sincretismo, porque en la justicia ordinaria hay casación en temas civiles, penales, laborales, y en la justicia administrativa tenemos otros temas, y es nuestra acción de tutela, que es el control de protección de ustedes. Ahí puede existir casación. Y puede existir casación, ¿por qué? Porque protegemos derechos fundamentales, procedimentales, porque, entre otras cosas, conocemos tutelas contra providencias judiciales. Entonces, ahí conocemos temas de carácter procedimental, pero también violación de precedentes judiciales, precedentes horizontales, bajo la protección de derechos fundamentales. Y por otro lado, tenemos un recurso de revisión contra las providencias judiciales, donde tenemos algunas causales que pueden ser procedimentales, pero también sustantivas. Pero no suficiente con eso, tenemos un recurso que se denomina extensión de jurisprudencia, y es las providencias judiciales de los jueces inferiores, si desconocen la providencia de la alta corte, pueden las partes interponer recursos de extensión de jurisprudencia. Es decir, tenemos sentencias de unificación, y si el juez inferior desconoce la sentencia de la corte y no argumenta por qué desconoce la sentencia de la corte, es decir, no despliega carga argumentativa, nosotros podemos aplicar el recurso de extensión de jurisprudencia. Pero además tenemos nuestro recurso de extensión de jurisprudencia no solo desde el punto de vista judicial, sino también para la administración. Pueden las partes solicitarle a la administración la aplicación de la extensión de esa jurisprudencia en sus materias administrativas. Y si ellos se niegan, nosotros como alta corte podemos reconocer esa extensión de jurisprudencia en las actuaciones administrativas. Entonces tenemos no casación, pero tenemos otras vías que garantizan en última la casación. Muchas gracias. Bueno, ya nos hemos extendido. Yo quiero agradecer a Cristian, a Rafael, a Wilson igual. Como ustedes ven, han sido unos excelentes pasantes porque aprendieron, les dimos aquí, le tratamos de enseñar lo que pasaba con la cruda realidad. Le mostramos la realidad, la cruda realidad. Estuvieron con nosotros mirando diariamente recursos de protección, vieron la carga de trabajo de la tercera sala. Y creo que ha sido una experiencia súper importante e interesante para los tres países. Esperamos poder contar con nuevos pasantes porque además nos da la instancia de poder tener estas jornadas de extender el conocimiento y no quedarnos nosotros únicamente en la sala contencioso administrativa con estas enseñanzas.
Así que creo que se ha cumplido el objetivo. Yo quiero agradecer a Rafael su buena voluntad, a Wilson, que era más complicado hacer con Colombia con tanto recurso, y creo que esto sea una senda, una primera oportunidad. Como les decía, bueno, yo llevo no tantos años, pero creo que es la primera vez que vienen pasantes a Chile, y vinieron estos 2 destacados magistrados. Así que si vuelve a venir otro, los vamos a volver a invitar para compartir las experiencias, porque de eso se trata cuando tenemos invitados extranjeros, de eso se trata cuando tenemos estas relaciones internacionales. Nos dejan, ellos han estado 2 semanas con nosotros, se van uno mañana, el otro el sábado a sus países. Ha sido bien intenso, han conocido los tribunales especiales, han estado con nosotros en la sala, han visto cómo es el gobierno judicial acá, y eso nos ha permitido para ir conversando de a poco en la sala con ellos como ministros de la Corte Suprema también, y nos abre la mente a nosotros, también a ellos, y sabemos que tenemos unos amigos en Colombia y en España. Así que muchas gracias. Yo les quisiera dar un aplauso también a Cristian, que nos ha acompañado esta tarde. Muchas gracias a todos. Este conversatorio va a estar disponible mañana en el canal de YouTube del Poder Judicial. Los invitamos a un coffee break abajo en la Cariati del Palacio de Tribunales para celebrar este encuentro. Muchas gracias.